Somos el grupo 1, compuesto por Javi, Pablo, Dani, Carmen y yo, Laura, y vamos a exponer el proyecto sobre la inversión extranjera. La inversión extranjera ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo económico de España, atrayendo flujos de capital, tecnología y conocimientos de inversores internacionales. España ha sido históricamente un destino atractivo para los inversores extranjeros debido a su ubicación estratégica, a las infraestructuras desarrolladas y al acceso al mercado europeo. Este trabajo tiene como objetivo analizar la inversión extranjera en España, examinando sus tendencias, el impacto económico y los factores que influyen en su atracción. A través de este estudio se busca comprender el papel de la inversión extranjera en el crecimiento y la competitividad de la economía española, así como identificar las oportunidades y los desafíos que enfrenta en un entorno global en constante cambio. Bueno, a continuación hablaré sobre los tipos de inversión. Hay dos tipos de inversión extranjera. Tenemos por un lado la inversión extranjera directa y por otro lado la inversión no directa o inversión en cartera. La inversión extranjera directa pues tiene lugar cuando una empresa, una multinacional o una persona de un país invierte en el patrimonio de otro país o adquiere participación en sus empresas. Generalmente pues adopta la forma de adquirir una participación en una empresa existente en el mercado extranjero o en poner en marcha una filial para ampliar el funcionamiento de una empresa ya existente en el mercado. Y por otro lado tenemos la inversión no directa, o también denominada, como dije anteriormente, inversión de cartera, que tiene lugar cuando las empresas, entidades financieras o particulares pues compran participaciones en bolsa de valores extranjeras. Este tipo de inversión no se realiza con la intención de adquirir una participación de control en la sociedad emisora. Normalmente este tipo de emisiones a corto plazo y se realiza con el fin de aprovechar los cambios favorables en los tipos de cambio o para obtener beneficios a corto plazo sobre las diferencias de tipos de interés. Ofrece a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y además gestionar mejor el riesgo asociado. Vale, ahora pasaremos a mostrarles una serie de tablas en las que veremos los países que invierten en cartera en España, los países que más invierten de forma directa en España y por último pues el ranking de los principales países inversores en nuestro país. Bueno, pues en esta primera tabla, como podemos observar, pues países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y Luxemburgo pues son los países que lideran esta tabla, que más confían en España en términos de su inversión en cartera. Vemos también que el Reino Unido desde el 2012 pues, ha reducido a menos de la mitad el porcentaje que poseía total de la inversión exterior en cartera en España como datos destacados. En esta segunda tabla de inversión directa extranjera en España, pues vemos como países otra vez como Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania y Francia son los que más inversión directa realizan en España, concentrando alrededor del 62,5% del total. Estados Unidos destaca por ser el principal país inversor no europeo en España. Si se tiene en cuenta tanto la inversión en cartera como la directa, pues como dije anteriormente, Francia, Alemania y Luxemburgo son los países que más invierten en España, sumando entre los tres pues casi 760.000 millones de euros, lo que supone el 36% del total. Bueno, y por último pues observamos el ranking de los principales países inversores en España. Y es que en resumen, pues el artículo lo que señala es que la economía española pues, ha logrado endeudarse gracias a la confianza de los inversores extranjeros, tanto en inversión de cartera como en inversión directa. Sin embargo, pues la concentración de la inversión en unos pocos países pues sigue siendo alta. A pesar de la reducción en la posición neta de inversión internacional de España, sigue siendo una economía pues muy endeudada y vulnerable a posibles subidas de tipo de interés. Es necesario mejorar la competitividad y reducir el endeudamiento público pues para garantizar la sostenibilidad de la deuda
y generar confianza en los inversores internacionales. El apoyo del Banco Central Europeo a través de programas de compra de deuda ha mantenido los costos de financiamiento bajos, pero todavía existe el riesgo de que los tipos de interés suban una vez que estos programas pues lleguen a su fin. Por lo tanto, pues es importante reducir el endeudamiento público y el déficit estructural como prioridad del gobierno. Buenos días, yo soy Dani y voy a hablarles sobre el flujo de entrada de inversiones extranjeras en España. Para ponerlos un poco en contexto, España ha experimentado cambios significativos en los flujos de inversión extranjera a lo largo de las últimas décadas. Sobre todo a partir de la década de los 90 fue cuando empezó a aumentar considerablemente hasta 2008, que llegó la famosa crisis. Pero a partir de aquí el crecimiento ha sido muy bueno, llegando a 2022 como su segundo máximo histórico después del año 1993. Los sectores de atracción estarían formados por el turismo, las energías renovables, la industria automotriz, la tecnología y las infraestructuras. Aquí tenemos un link al cual vamos a ir y nos lleva a la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio. Aquí destacar simplemente de dónde vienen estas inversiones. Podemos observar que Estados Unidos lleva un 27,7% de las inversiones totales, seguido de Reino Unido, Alemania y Francia, las cuatro más considerables. Luego, hablando sobre las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es a la que más se destina a estas inversiones, con un 50,4%, seguida por País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y bueno, como curiosidad, Islas Canarias estaría en la 13ª posición. Luego, antes de abandonar esta página, hablar de los proyectos Greenfield. Básicamente un proyecto Greenfield son el tipo de proyectos de inversión extranjera más interesantes económicamente, y España recibió 860 proyectos Greenfield el año pasado, en 2022. ¿Qué ocasionó estos proyectos? Pues que su nivel en 2022 España alcanza su nivel más alto en toda la serie histórica, superando los 44.560 millones de dólares y creando más de 96.000 empleos. De ahí la importancia de estos proyectos. Seguimos con la presentación. Ahora hablaremos de por qué España es un país... Bueno, los motivos de inversión, básicamente. Los motivos de inversión, estaremos hablando de que España se encuentra al oeste, la zona más oeste de Europa, lo cual tiene buena conectividad con nuestro mayor inversor, que es Estados Unidos. Y luego estaríamos al lado de nuestras también grandes inversores como Alemania y Francia. Luego estaríamos también hablando de la mano de obra cualificada, la calidad de vida y las infraestructuras. Aparte también comentar la buena estabilidad económica y política que ha seguido España estos últimos años. Y nada, los impactos económicos serían la generación de empleo, transferencia de conocimientos, tecnología, mejora de la competitividad empresarial y la promoción de la innovación. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que ha pasado en los últimos años gracias a la salida de inversión al extranjero. Vale, España ha experimentado un aumento en la salida de inversión, es decir, empresas y particulares españoles están invirtiendo en el extranjero. Primero, vamos a pasar a hablar sobre la inversión en el extranjero, que según datos del Banco de España, la salida de inversión directa española al extranjero ha ido en aumento en los últimos años. La inversión extranjera superó en el año 2022 los 34.178 millones de euros en términos brutos, lo que supone que sea la segunda mayor cifra alcanzada desde que se tienen datos registrados en 1993. Según muestran los datos publicados en el registro de inversiones extranjeras de Talbex de la Secretaría del Estado del Comercio. En relación con 2021, se trata de un aumento del 13,9%. Vale, después, pasando a hablar de la expansión internacional de las empresas españolas,
Cabe destacar que muchas empresas españolas han buscado oportunidades de crecimiento y diversificación de mercados extranjeros. Sectores como las energías renovables, como hablé anteriormente, las infraestructuras, el turismo y la industria alimentaria han mostrado un interés particular en invertir en el extranjero. Vale, también cabe destacar que América Latina y Europa son destinos principales en la inversión extranjera, ya que históricamente América Latina ha sido uno de los destinos más importantes para la inversión española debido a los vínculos culturales y lingüísticos, ya que, por ejemplo, hablamos en el mismo idioma, lo que hace que sea más fácil la inversión y las relaciones. Sin embargo, en los últimos años, las empresas españolas también han ampliado su presencia en otros países de Europa, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Vale. También cabe destacar la inversión en startups y la tecnología, que debemos de saber que el ecosistema de las startups en España ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de estos últimos años. Algunas startups españolas han obtenido financiación extranjera y se han expandido todas sus operaciones a otros países, particularmente en el campo de la tecnología y la innovación. Vale, por último, motivos de la salida de inversión en España. Los motivos de esta son muy diferentes y varían bastante, pero algunos factores comunes incluyen la búsqueda de nuevos mercados, la diversificación de carteras y la internacionalización de las empresas españolas. Es importante tener en cuenta que estos datos y tendencias pueden cambiar a lo largo del tiempo y estar sujetos a fluctuaciones en la economía y en las condiciones del mercado. Bueno, en cuanto a la situación de la inversión extranjera en España, en la década de 2000 España se convirtió en un destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en sectores como la construcción y el turismo. El país experimentó un auge económico impulsado en gran medida por una burbuja inmobiliaria y una expansión del crédito. La inversión extranjera fluyó hacia el mercado inmobiliario y el sector financiero, lo que contribuyó al crecimiento económico y al aumento de la riqueza. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con la crisis financiera y económica global de 2008. España fue uno de los países más afectados por la crisis y el sector inmobiliario se colapsó, dejando muchas inversiones extranjeras sin valor. La confianza de los inversores se vio afectada y la inversión extranjera disminuyó considerablemente en los años siguientes. A partir de 2013, España comenzó a mostrar signos de recuperación económica y la inversión extranjera comenzó a repuntar. Se implementaron una serie de reformas estructurales y medidas para mejorar el clima empresarial y atraer inversión extranjera. Además, la estabilidad política y económica en comparación con otros países de la eurozona también contribuye a atraer inversores. En los últimos años, la inversión extranjera directa en España ha mostrado una tendencia ascendente. Según los datos disponibles que tengo hasta 2020, España recibió flujos de inversión extranjera directa de diversos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Profundizando en la inversión extranjera en España por sectores, destacar que los sectores más beneficiados en primer lugar son las energías renovables. En los últimos años España ha experimentado un aumento significativo de la inversión extranjera en el sector de las energías renovables. El país ha establecido objetivos ambiciosos en materia de energías renovables y ha implementado políticas para fomentar su desarrollo. La inversión extranjera se ha canalizado hacia proyectos de energía eólica, solar, termosolar y biomasa. En cuanto a la tecnología, España ha emergido como un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector tecnológico. Ciudades como Barcelona y Madrid han desarrollado ecosistemas tecnológicos vibrantes que incluyen startups, centros de investigación y empresas tecnológicas establecidas. La inversión extranjera en el sector tecnológico ha estado impulsada por la presencia de talento altamente cualificado, infraestructuras modernas y programas de apoyo gubernamentales. Empresas extranjeras han invertido en empresas tecnológicas españolas, especialmente en áreas como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las aplicaciones móviles. En tercer lugar, la industria automotriz. La industria automotriz en España ha sido históricamente un importante receptor de inversión extranjera. Varios fabricantes de automóviles extranjeros tienen plantas de producción en España, aprovechando la mano de obra calificada y la infraestructura disponible. Durante los últimos años, España ha traído inversiones significativas en el desarrollo de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad sostenible. En cuarto lugar está el turismo,
Como sabemos, España es uno de los principales destinos turísticos del mundo y ha traído una importante inversión extranjera en el sector turístico. Grandes cadenas hoteleras internacionales han invertido en la construcción y renovación de hoteles y resorts en toda España. Además, se han realizado inversiones en infraestructuras turísticas como parques temáticos, campos de golf y complejos turísticos. Y por último, los servicios financieros. El sector de servicios financieros en España también ha traído inversión extranjera. Entidades financieras internacionales han establecido sucursales y filiales en el país, participando en actividades como la banca minorista, la banca de inversión, los seguros y la gestión de activos. Barcelona y Madrid se han convertido en centros financieros importantes, atrayendo inversiones extranjeras en servicios financieros. Además, España ha fomentado la creación de hubs tecnológicos y las fintech, lo que contribuye a la atracción de inversión extranjera en el sector financiero y tecnológico. En los últimos 20 años, la inversión extranjera en España ha experimentado cambios significativos. Aquí les muestro una descripción general de la evolución de la situación de la inversión extranjera durante ese periodo. En primer lugar, los años 2000. Durante esta década, España experimentó un auge económico y se convirtió en un destino atractivo para la inversión extranjera. La entrada de capital extranjero fue notable, especialmente en sectores como el inmobiliario y el turismo. En segundo lugar está la crisis financiera global de entre 2008 y 2009. La crisis financiera global tuvo un impacto significativo en la economía española y en la inversión extranjera. España se vio especialmente afectada debido a una burbuja inmobiliaria y una crisis bancaria. La inversión extranjera disminuyó considerablemente durante estos años, ya que los inversores se volvieron más cautelosos y restringieron su flujo de capital. En cuanto a la poscrisis y recuperación entre 2010 y 2013, después de la crisis financiera, España implementó medidas de recuperación económica y se embarcó en reformas estructurales. Esto gradualmente restableció la confianza de los inversores extranjeros y se observó un aumento en la inversión extranjera. En cuarto lugar está la estabilidad y el crecimiento moderado de España, que fue en el periodo 2014 y 2019. Durante estos años, la economía española se estabilizó y comenzó a mostrar signos de crecimiento moderado. La inversión extranjera continuó en sectores clave como el turismo, las energías renovables, las infraestructuras y la industria automotriz. Y por último, el impacto de la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía mundial, incluida España. La inversión extranjera se vio afectada negativamente, ya que muchos inversores adoptaron un enfoque más conservador y pospusieron sus planes de inversión. Yo voy a hablar sobre la legislación y regulación de la inversión extranjera, el principio de libre circulación de capitales y las exenciones al mismo, entre las que se recoge el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas por razones de seguridad o orden público, se establecen en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En 2017, la Comisión Europea propuso la adopción de un marco comunitario que permitiese el control de la inversión extranjera directa por parte de los Estados miembros para encontrar un equilibrio entre la apertura general de la Unión Europea a los flujos de inversión extranjera directa y la defensa de los intereses esenciales de la Unión Europea. Como resultado, se aprobó el Reglamento de la Unión Europea 2019-452, que prevé que los Estados miembros puedan evaluar los riesgos por cambios significativos en la estructura de propiedad de una empresa y establecer un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros para favorecer la eficacia del control de inversiones. En España, el control de inversiones está regulado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y desde su introducción en 2020, el control de las inversiones exteriores se regula en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. También se regula en la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 11/2020, en el que se adoptan medidas urgentes complementarias al ámbito social y al ámbito económico para hacer frente al COVID-19. Y la tercera ley es la disposición transitoria única del Real Decreto Ley 34/2020 de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético. Y en materia tributaria, el Real Decreto 664 de 1999 sobre inversiones extranjeras. La normativa dispone la necesidad de obtener autorización administrativa previa para una serie de inversiones extranjeras directas en España cuando se trate de estas operaciones, que se realizan en última instancia por residentes de países de fuera de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, e impliquen que el inversor pase a sustentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una empresa española o parte de la misma, o que adquiera el control completo sobre esta. Luego el otro supuesto es cuyo montante supere 1 millón de euros y en las que los objetos de inversión el inversor incurra en ciertos supuestos, como que el objeto de inversión sean infraestructuras o tecnologías críticas y los medios de comunicación, o que el inversor extranjero esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se compruebe que existe riesgo grave de que ejerza actividades ilegales en España.
Bueno, pues a modo de resumen y concluyendo ya con el proyecto, podemos decir que España históricamente ha sido un país muy atractivo en las inversiones extranjeras, lideradas por Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Estas han aportado mucho en nuestro crecimiento económico del país y centrándonos en el flujo de entrada, pues venimos de un año, de nuestro segundo mejor año histórico en 2022 y en las salidas, pues muchos particulares y empresas han invertido grandes cantidades de dinero en las últimas décadas. Sin embargo, creemos que España sigue siendo un país con alto endeudamiento y que sufre mucho en los posibles cambios de tipo de interés. Este ha sido nuestro proyecto, espero que les haya gustado.